Vamos entonces a comenzar con los temas de la semana 3. La idea es empezar por una referencia a la novela de Mercier, el año 2440, y comentar, darle la palabra después a Gabriel para que comente eh, un poco a partir del video que ustedes ya vieron, el tema de la temporalización de la utopía en relación con esa fuente, ¿no? Luego vamos a seguir con algunos comentarios, y ahí podemos establecer algunos diálogos sobre esos capítulos que seleccionamos de la novela para eh, ver cómo responde a la pregunta, ¿no?, por el orden social futuro. Y luego, en la última parte, vamos a trabajar con antecedentes y proyecciones, ¿sí? Es decir, los otros textos del dossier. Comenzaremos entonces con Mercier y la novela de 1771, llamada El año 2440, Un sueño, si es que alguna vez hubo alguno, sí, que fue publicada por primera vez y de forma anónima en 1771 y tuvo numerosas ediciones después. Vamos a empezar por acá por varios motivos, ¿no? El primero es que representa un momento muy importante en la historia del futuro, como ya sabemos por el texto de Koselleck, por el texto de Hilscher que expuso Carolina en la primera clase, y por la ponencia de Gabriel. El segundo motivo es que es un texto que está a mitad de camino entre la filosofía y la literatura, ¿no? Y con una orientación indudablemente de tipo programática. Y estamos interesados en subrayar en el curso y en esta clase en particular, donde ponemos en diálogo la novela con los materiales del dossier, las tensiones, las relaciones y las articulaciones entre esas diferentes prácticas discursivas, podemos llamarlas, ¿no? La filosofía, la literatura, incluso el programa político. Y el tercer motivo, digamos, para arrancar por acá, es que la novela de Verne, que nos ocupa, se inscribe en la tradición que abre, ¿no?, esta obra de Mercier. Entonces, también podemos ensayar algunas preguntas de relación entre ambas. ¿De qué trata? Ustedes ya han leído seguramente la selección. ¿De qué trata la novela? Bueno, es una discusión entre el narrador y un amigo, el primer momento, eso no está en la selección, sobre el presente. Y cuando se duerme el narrador, se despierta en una París del futuro, 700 años después, ¿no? Y la obra lo que presenta es el relato del narrador sobre el recorrido en esta ciudad futura. No hay un itinerario muy ordenado, ¿no?, sino un movimiento de un lugar a otro, por decir así, en este París del futuro. Y el libro termina con el narrador que despierta del sueño, ¿no? Por eso decíamos la vez pasada que si este es el texto que inicia el género, ¿no?, de la utopía temporal, podíamos ver acá este resorte del sueño que no está, ¿no?, en la novela de Verne, y que sin embargo, ¿no?, como comentaba Mario la otra vez, parece tener alguna huella, ¿no?, en el sentido de que parece un viajero en el tiempo, Michel. Bueno, para entrar a la novela y a la selección, a la fuente, vamos a recurrir a Danton, ¿sí? Es un texto que les dejamos en la bibliografía complementaria, que es un capítulo que se llama Fantasía utópica, y es sobre la novela, y es un capítulo del libro cuyo título es Los bestsellers prohibidos en Francia antes de la Revolución, ¿no? De hecho, de ahí sacamos los pasajes de la novela para el dossier. El propósito de ese libro de Danton, ¿no?, historiador del siglo XVIII sobre todo, y de la cultura del libro, y del campo editorial y de la comunicación, el propósito de ese libro es recuperar una serie de libros que fueron a la vez éxitos de venta y objetos de la censura estatal. Esa es
la condición que reúnen los textos que trabaja, y con esa investigación, que es una investigación que le llevó 25 años a este historiador, lo que quería tratar de responder era qué leían los franceses del siglo XVIII, ¿no? Es decir, partiendo de la idea de que no leen lo que nosotros consideramos que es el canon de textos del siglo XVIII, sino otras cosas y de otras maneras, ¿no? Y para eso lo que hace es recortar justamente el campo de la literatura ilegal, y que en la época, es decir, en la segunda mitad del siglo XVIII, es la que está vinculada con la Ilustración, y podríamos decir con lo moderno en ese momento, ¿no? En el antiguo régimen existía toda una gama de prohibiciones y permisos bastante amplia, muy diferente, que permitía la circulación de los libros, incluso de los libros que no estaban expresamente permitidos, ¿no? Pero los que trata Danton son los que están expresamente prohibidos, ¿sí? Y que circulan solo de forma clandestina. Y la novela de Mercier encabeza el ranking, ¿sí?, de los libros más vendidos del corpus de textos ilegales, ¿no?, de los textos prohibidos. El texto circuló, como les decía, anónimamente, como en realidad era la regla de este tipo de literatura ilegal, fue reimpreso muchas veces, y recién durante la Revolución Francesa fue publicado con el nombre del autor, quien se declaró a sí mismo como verdadero profeta de la Revolución, ¿no?, sugiriendo que la obra había predicho el acontecimiento revolucionario. Está citado esto en Danton, son las palabras de Mercier al respecto. Nunca, me atrevo a afirmarlo, una predicción estuvo más cerca de un acontecimiento, ni ofreció una relación más detallada de una serie de impactantes transformaciones. Soy, por lo tanto, el verdadero profeta de la Revolución Francesa, dice Mercier de sí mismo, ¿no?, cuando aparece su nombre vinculado con la obra. Esto se liga con una relación muy, muy frecuente ya en la época de la Revolución, que es la de pensar que la Ilustración de algún modo engendró, ¿sí?, la Revolución, que obviamente es una fórmula causal muy ya revisada por la historiografía. Bueno, en la primera edición de la novela, ya para ese momento contamos con la mayoría, digamos, de los antecedentes importantes de la Ilustración francesa, y fundamentalmente con la difusión de la obra de Rousseau, ¿sí?, otro autor importante para la literatura ilegal y de circulación clandestina. Rousseau, dice Danton, es el principal punto de referencia, ¿sí?, de esta novela de Mercier, que está dirigida a un público empapado de la literatura y la filosofía de Rousseau, ¿no? Y no solo los contenidos filosóficos y morales de Rousseau están en la novela, recuerden, siempre estoy comentando a partir de Danton, sino también el estilo retórico, ¿sí?, la apelación del texto a el corazón de los lectores y sus sentimientos, ¿no?, que es una retórica que introduce, ¿sí?, en el campo literario el propio Rousseau, ¿no? Mercier era un escritor profesional, ¿sí?, que orientaba, digamos, muy fuertemente su escritura al mercado, y que trabajaba con técnicas muy liberales de composición. Hacía pastiches, ¿sí?, en general no usaba estructuras rígidas, sino más bien formas acumulativas, ¿sí?, con contenidos episódicos, capítulos breves, como en esta novela, ¿sí?, y que podían ampliarse o multiplicarse si tenían éxito, ¿no? Esa era la lógica de mercado a la que se atenía Mercier como escritor. Y además era un divulgador de Rousseau para el mercado. Había muchos divulgadores de Rousseau para el mercado. Pertenecía, dice Danton, a la especie de los Rousseau de alcantarilla, ¿no?, que era una categoría que se aplicaba a este tipo de divulgadores. Bueno, el texto se proponía ser leído como una especie de guía del futuro, en la que el futuro se podía experimentar como un hecho consumado, un fait accompli, ¿no?, y el presente podía ser visto y pensado como un pasado distante, ¿no? Esa es la innovación, o sea, es un texto en ese sentido deliberadamente experimental para conseguir esos efectos.
De acuerdo con Danton, Mercier usa 3 técnicas para lograr este propósito. La descripción concreta del mundo futuro, y de su orden social, por supuesto, los comentarios en el presente del lector en notas al pie. Las notas al pie están en 1771, ¿no? Y la construcción de una retórica rusoniana que asigna papeles prefijados al escritor y al lector, ¿sí? Como parte de una comunidad contra las instituciones absolutistas del antiguo régimen, ¿no? La primera de estas técnicas está muy largamente presentada por Danton, con largas paráfrasis de la novela. Es una técnica ligada, podríamos decir, al periodismo que practicaba el propio Mercier. Y en este punto el texto semeja una especie de crónica, ¿no?, del futuro. Ese es el estilo que se emplea para describir el orden social. Y esto, de alguna manera, en otra clave lo recupera Koselleck también, ¿no? Hay una fórmula bien interesante para pensar la relación literatura-filosofía, literatura-ideología en este texto, y es la siguiente, ¿no?, que en los primeros capítulos se nos presenta una París mejorada, ¿sí? Un perfeccionamiento de la vida urbana, y lo que dice Danton es que eso mismo, ¿sí?, es lo que permite un retorno a la naturaleza en clave rusoniana, ¿sí?, porque se purifican las costumbres de la ciudad. O sea que ese perfeccionamiento urbano es un retorno a la naturaleza en clave rusoniana. Me interesa, digamos, pensar eso, ¿no?, cómo la reforma urbana puede ser leída como un signo, ¿no?, de un principio ideológico o un principio filosófico. Bueno, ¿y en qué consiste el perfeccionamiento de la ciudad? Bueno, consiste en la reorganización del espacio público y en la mejora de la vida cotidiana, de las prácticas cotidianas. Se suprimen hospicios y cárceles, ¿sí?, porque no hay extrema pobreza ni crímenes para castigar. Las ciencias aplicadas y la moral civil reemplazan, de acuerdo con principios ilustrados, a la metafísica y la teología. Bueno, algo interesante para la relación con Verne, ¿no? Danton señala que para el lector actual sorprende la falta de maravillas tecnológicas en la novela, ¿no? Justamente porque las dimensiones de la utopía en la novela son morales. O sea, la utopía, digamos, de Mercier es de tipo moral. Entonces, este es un punto interesante para contraponer al futuro de París en el siglo XX, en el cual la utopía es solo tecnológica, sin su correspondiente redención moral, podríamos decir, ¿no? Y en relación con la moral, pone Danton la segunda técnica, la de las notas al pie, porque dice que sobre todo es ahí, en esas notas que son totalmente de denuncia y descarnadas y en presente, donde se evidencia qué es lo que está criticando la novela con sus representaciones del orden social futuro, ¿no? Algunas de las notas son muy largas, casi de una página entera, ¿no? En este sentido, la utopía, digamos, justamente a partir del juego entre el cuerpo del texto y las notas, se revela como una especie de catálogo de negaciones de los males de la época según la perspectiva ilustrada y rusoniana, ¿no? Dice Danton, una sociedad sin monjes, curas, prostitutas, mendigos, maestros de baile, pasteleros, una milicia permanente. Todos los países han aceptado el arreglo de una paz perpetua, sin esclavitud, arrestos arbitrarios, impuestos, crédito. Esto es interesante para contraponer a Verne, ¿no? Todo el mundo paga en efectivo en este orden social futuro, sin gremios, comercio exterior, todos los países son en esencia agricultores y autosuficientes, sin café, té o tabaco, ¿no? O sea, sin estimulantes. Después Danton hace una serie de observaciones sobre los límites de la imaginación futura de la novela, ¿no? Dice, por ejemplo, la novela no imagina la posibilidad de suprimir la jerarquía de la aristocracia y la población general, tampoco la posibilidad de suprimir la monarquía, en realidad la reforma en sentido ilustrado, tampoco puede imaginar el futuro del desarrollo económico y demográfico, y por ejemplo, solo reafirma la situación subordinada de la mujer, no puede concebir su emancipación tampoco, ¿no? Y cuando imagina la revolución, es un colapso sin violencia del antiguo régimen, como que se desmorona simplemente y desaparece, ¿no? Y esto nos
yo creo que es muy importante metodológicamente, ¿no? Para historizar el futuro, las imágenes del futuro. Danton señala que la utopía de Mercier permanece enraizada en la sociedad del antiguo régimen justamente por subrayar estas limitaciones. También marca una serie de contradicciones que hay en el armado, podríamos decir, filosófico, ideológico, y dice que están sostenidas por la retórica literaria. O sea, que no están resueltas desde el punto de vista filosófico, sino que es la propia literatura la que resuelve esas contradicciones. Y entonces acá aparece la tercera técnica, ¿no? La retórica rusoniana. Una retórica rusoniana. Dice que eso es lo que produce cohesión en la obra, y no tanto, ¿sí?, el sistema filosófico o el sistema ideológico, ¿no? Y dice, analiza una serie de partes del texto y de los paratextos para mostrar que la novela, ¿sí?, une a escritores, ¿sí?, y lectores en una especie de comunidad en contra de los déspotas. En contra de los déspotas. Esa es la unidad, la comunidad imaginada, ¿sí?, que proyecta la retórica rusoniana del texto. Y dice que esto es un guión, ¿no?, muy sencillo que convierte la lectura en parte del proceso de transformación que describe la novela. O sea, la lectura misma de la novela, al pertenecer los lectores a esa comunidad, ¿no?, que plantea esta retórica, los involucra en esta transformación que propone la novela, ¿no? El punto principal es que en el año 2440 la Ilustración triunfó, digamos, es un hecho consumado, y el presente entonces queda convertido en un pasado superado, en historia, ¿no? Y acá también, ¿no?, sugerencia para comparar con París, ¿no?, comparar el triunfo de la Ilustración con la derrota del humanismo, ¿no?, y del romanticismo en la novela de Verne puede ser una operación interesante. Bueno, finalmente, las últimas notas en relación con Danton, que me parecen bien interesantes para lo que viene después, que tienen que ver con la figura del libro, la libertad y la legibilidad total como ideal, ¿no?, como ideal. Por un lado, aparece la censura, ¿no?, como parte de un proceso racional que no niega la libertad de expresión. Eso sí lo tienen seleccionado, ¿sí? O sea, se les pone una máscara a los autores y se los convence de que están equivocados hasta que aceptan la verdad, ¿no? Y entonces pueden sacarse la máscara. Y después, en cuanto a la religión, está la idea de Dios, ¿no?, como una vigilancia de todas las conciencias, ¿no?, como un ojo que todo lo ve, ¿no? Y entonces, ambas ideas de transparencia están unidas en un mismo modelo ideal de orden social futuro, ¿sí? Y creo que esto después lo podemos retomar en relación con Bentham, ¿no? Concluye el capítulo de Danton con esta cita: observar, desenmascarar, penetrar la superficie de las cosas se han convertido en las obligaciones fundamentales de los ciudadanos. Ellos se leen constantemente entre sí, mientras que Dios, el lector supremo, observa por encima de los hombros de los humanos y en el interior de sus almas. En caso de fallar, los espías secretos ingresan por todas partes y los censores morales están al acecho. La utopía, en suma, es un estado de transparencia perfecta. Solo para el lector moderno, dice Danton, haciendo también futurología pasada, por decir así, esto suena sospechosamente a totalitarismo, ¿no? Solo que Mercier no pudo anticipar los horrores del siglo XX cuando imaginó el siglo XXV, como tampoco pudo saber que las especulaciones utópicas conducirían de 2440 a 1984, ¿no? Ahí lo pone en relación con otra distopía conocida. Para los lectores de su tiempo, su utopía prometía liberación. Les ofrecía la visión de un mundo en el que los escritores y los lectores volvían realidad el sueño de Rousseau, y donde la vida al fin era un libro abierto. ¿Sí? Me parece que esta cita final es muy buena para después retomar y ver justamente las contradicciones de esta utopía de una sociedad transparente, ¿no? Y, por ejemplo, lo que ocurre con el panóptico.
A mí me llamó un poco la atención cómo proyecta la idea de la ciudad futura, ¿no? Ahí se me venía inmediatamente la imagen de la humanización de París, ¿no? Digo, esa idea de una París futura con muchas ideas que finalmente termina aplicando Haussmann, ¿no? La línea recta, el orden, que todo tiene que ser guiado para que el transeúnte camine sin problemas, incluso la idea de los carruajes. eh, y después otra cosa que me llamó la atención, al final de uno de los apartaditos, que ahora no me acuerdo cuál era, antes que empiece el capítulo de los coches, cuando habla del papel de la mujer, ¿no? Y ahí la idea esta de que, del lugar que tiene que ocupar, como lugar natural, como madre, creadora de vida, sin ser eh, molestada, ahora no me acuerdo qué palabra usa, pero forzar su naturaleza, dice, forzar su naturaleza, eso también me llamó la atención, digamos, y ahí eso, Rousseau, ¿no? Es como la idea eso de mover a la mujer de su estado natural y solo cuando se inserta en la sociedad, digamos, es como corrompida. Eso, nada, me había quedado con esas cosas. Gracias. Sí, lo de las ciudades es notable, efectivamente, ¿no? Porque se retoman, ¿no?, algunos ideales que tienen que ver justamente con la tradición ilustrada. Y hay también, eso lo trabaja Harvey, eh, que habría que ver, porque entra un poco en contradicción, ¿no? La idea de que la monumentalidad de Haussmann tiene cierta inspiración en la París absolutista, ¿no? De ostentación del poder. Eh, Porque está también, digamos, en esta París, pero más bien también pensando en las fiestas públicas, ¿no? Y en ese otro orden reconciliado, ¿no?, rusoniano, no tanto, me parece, en la monumentalidad absolutista. Hola, perdón, no tengo cámara. A mí lo que me llamó muchísimo la atención es cómo este libro puede volverse rápidamente una utopía conservadora, cómo finalmente, a pesar de él mismo jactarse de haber sido precursor de alguna manera de la Revolución Francesa, que no era, llega a un modelo monárquico, a pesar de que han pasado 700 años, él mismo se interroga sobre el republicanismo y llega a un modelo lleno de paradojas que está también en el antiguo régimen, digamos, ¿no? Es un poco como Verne, que Verne se proyecta el siglo XIX, en el siglo XIX, finalmente él mismo se queda en una etapa pre-revolucionaria. Sí, totalmente. Bueno, eso Danton lo trabaja bastante, ¿no? Y trabaja eso, digamos, centralmente la idea de que lo que está detrás es un modelo de monarquía antidespótica, digamos, pero monarquía al fin, o sea, de reforma de la monarquía, y que eso es propio de las discusiones del marco del antiguo régimen, ¿no? Que no tiene en absoluto nada que ver con lo que ocurre después con los procesos revolucionarios. Eh, Así que sí, esa es una observación que, por eso yo decía, metodológicamente es importante para subrayar la historicidad, ¿no?, de las representaciones de futuro, porque bueno, son representaciones que están sugiriendo que efectivamente ven algo que no ha ocurrido, ¿no?, pero sin embargo están representando términos de discusión presente, ¿no? Pero lo que pensaba a partir del texto de Darnton, que no conocía y me parecía que estaba muy bueno, es hasta qué punto la utopía de Mercier eh, implica una reorganización institucional profunda. Un poco lo que decía recién Curmi. eh, y Darton en un momento dio una cita que me gustó mucho y que resumía para mí varias cosas que la copio en el chat, que, que dice, a duras penas, en realidad, la novela ofrece el esquema para una nueva sociedad. Eh, de hecho, lo que hace es una crítica moralista también, como decía Jerónimo al comienzo, es una utopía de fuerte retórica moral, de los abusos del presente.
Entonces, por momentos cuando también leía los capítulos estos seleccionados, por ejemplo, al comienzo dice, creo que es el interlocutor del narrador, que dice que en este París del siglo XXV ellos lograron conciliar el bien del Estado con el bien individual. Lo dice así muy ligeramente, pero ese es el problema básico de todas las utopías. Es lo que Davis, que es otro teórico de utopías, más de las utopías inglesas del siglo XVI y XVII, define como el problema colectivo. Es decir, las aspiraciones individuales ilimitadas que chocan con los recursos limitados de una organización estatal, y que eso termina en la aporía de una sociedad muy restrictiva y represiva. Davis hace una clasificación de 5 tipos de estados ideales o de sociedades ideales, en los que la utopía propiamente dicha es uno solo de esos 5, que es la que resuelve el problema colectivo, según él, de acuerdo a una organización estatal, institucional. Pero después hay otras variantes que acomodan algunos de los 2 problemas del problema colectivo. O sea, o satisfacen todas las necesidades de los individuos, eso sería la Arcadia o la Cucania, o, esos son los que hacen recursos ilimitados, la Arcadia y la Cucania, lo solucionan por ese lado. Luego están los que mejoran a los individuos totalmente, que es la República Moral Perfecta y el milenarismo de la tradición teológica. Para mí la novela de Mercier se acerca mucho a la República Moral Perfecta. Parece como que funciona porque los individuos pasan a ser virtuosos. Así también funciona la censura pública. O sea, no es de censores estatales, sino que cualquier ciudadano puede ser un censor porque son virtuosos de manera normal. Y entonces eso por un lado pensaba, como que esta utopía temporal tiene mucho de república moral perfecta para funcionar. Y lo otro es algo que dice Koselleck, que no me acuerdo si lo puse en la ponencia, pero menciona directamente esta novela de Mercier como una variante de la filosofía rusoniana. La relación con Rousseau también la plantea Danton muy claramente, pero Koselleck lo hace en relación con el concepto de la perfectibilidad, que es un neologismo rusoniano. Y así como Koselleck dice lo mismo con muchos términos, como revolución, que se temporalizan en el siglo XVIII, lo mismo pasa con el término de perfección, que deja de aludir a un estado permanente y estático para implicar un desarrollo, en el caso de Rousseau, de la personalidad. Y bueno, esto también tiene toda su tradición en la novela alemana con el concepto de Bildung y de formación individual. Y bueno, y esto también aparece en la novela de Mercier, ¿no? Como son individuos perfeccionados. Pero al fin y al cabo, la sociedad sí es la misma sociedad del siglo XVIII, perfeccionada moralmente, ¿no? Bueno, si les parece, pasamos entonces a la secuencia de capítulos. La idea es tomar la selección que les propusimos, ir recorriendo esa selección, esos capítulos, preguntándonos por el núcleo problemático del orden social. Agregamos uno, que es el 15, que se llama Miseria, para mejorar un poco la secuencia, y la idea es que sean tres grupitos, ¿no? El capítulo 1 y 3, el capítulo 5 y 6, y el 15, el 11, el 15 y el 16. Entonces yo lo que voy a hacer es ir haciendo un comentario, digamos, en ese orden de los capítulos, y por supuesto paran y conversamos sobre cualquier idea que se les presente, ¿no? Les recordamos que el método, es un poco pomposa la palabra, digamos, pero el método propuesto para trabajar esto
es justamente organizar lecturas alrededor de núcleos problemáticos que emergen, ¿no?, de los materiales, y fundamentalmente de esta fuente, la novela de Verne. Y entonces formular preguntas, ¿no?, ante los hallazgos, partiendo de la idea de que esas preguntas se responden, ¿no?, en el texto, aun cuando no están formuladas, ¿no? Ahí ese es el procedimiento para construir los núcleos problemáticos y las respuestas, ¿no? Y las respuestas no son solo contenidos, sino también respuestas por el lado de la retórica de la literatura, ¿sí?, a través de los recursos de la literatura. Es decir, hay una especificidad de la literatura que se pone en juego también para responder estas preguntas de los núcleos problemáticos. Bueno, vamos a los capítulos 1 y 3, ¿no?, que si tenemos que buscar un título, yo diría que son capítulos sobre las instituciones del orden social futuro y el sujeto social integrado, ¿no?, la familia Butardán. O sea, en el primer capítulo se nos presentan esas instituciones del orden social futuro y sus sujetos representativos, ¿no? Se introduce, recuerdan, la Sociedad General de Crédito Instruccional, en la que convergen todos los poderes aliados del imperio, ¿sí? Y en el tercero se presenta esta familia, los Butardán, ¿no?, que son el paradigma del orden social vigente en el plano doméstico. Y a la vez, en estos capítulos tenemos una fuerte presencia del modo de la sátira, ¿no? En ambos capítulos predomina el modo de la sátira como mecanismo de representación, algo que podíamos, y de hecho lo mencionamos la vez pasada, emparentar con Tiempos difíciles de Dickens, ¿sí? El capítulo 3 tiene alusiones directas a esa novela, pero también con las caricaturas de Daumier y de Granville, por ejemplo, ¿no? Es decir, con el sistema, digamos, de representaciones caricaturescas de la prensa, en el momento, digamos, de producción de esto, pero también en la tradición, ¿no?, de la prensa de los años 40, 30, 50. Y creo que también se puede pensar en la perduración, ¿no?, de estos modos de representación de la humanidad mecanizada mucho tiempo después, ¿no? Tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Mi tío, por ejemplo, Jacques Tati, no sé si vieron esa película extraordinaria, o propia película Brasil, ¿no?, de Terry Gilliam, por ejemplo. Ahí también tienen representaciones de este mundo moderno, en ese caso retrofuturista, de acuerdo a esta modalidad de la sátira y de la caricatura. Bueno, vamos al primer capítulo, ¿no?, la Sociedad General de Crédito Instruccional. En la crítica, eso, yo voy tirando notas, ¿sí? O sea, me paran cuando quieran. En la carta de rechazo de Hetzel, ¿sí?, del editor de Verne, dijo que este nombre, Sociedad General de Crédito Instruccional, era un obstáculo para el lector y que parecía un neologismo inventado por Fourier. Parecía un neologismo inventado por Fourier. Dice, palabra desagradable, mal hecha, sobre todo para un comienzo. Está ahí como una barrera. Parece una palabra de Fourier, le dijo Hetzel. Bueno, más allá del juicio de valor, ¿no?, Hetzel, me parece a mí, está en la dirección correcta, porque, bueno, sabemos, ¿no?, el neologismo y la imaginación de futuro es algo que todos conocemos, especialmente si somos lectores de ciencia ficción, ¿no? Los neologismos siempre contribuyen a la construcción del mundo ficcional futuro, y diferencian el futuro del presente, ¿no? Por eso se utilizan neologismos. Pero también puede vincularse esto con la gestualidad propia de poner nombres de la revolución, ¿no? Y el problema, sobre todo, de nombrar lo nuevo, ¿no? Tomen por caso el calendario revolucionario y las demás reformas del idioma francés durante la Revolución Francesa. Sobre eso vamos a volver en la semana 7 con la cuestión del arte del futuro, ¿no? Ahora, ¿por qué este neologismo? ¿Tienen idea? ¿Lo saben? ¿Por qué este neologismo? Es un neologismo bastante particular, ¿no? Señala hacia el futuro, pero también hacia el presente de la novela, ¿sí? Fusiona dos instituciones clave del Segundo Imperio en un mismo
organismo de tipo estatal. ¿Cuáles son? Por un lado está el Ministerio de Educación, ¿sí?, que se llamaba Ministerio de la Instrucción Publique, ¿sí? O sea, instrucción es el término de educación en ese momento, y por el otro lado el Crédit Mobilier, ¿sí?, de los hermanos Perer, que era el paradigma de las casas de crédito industrial, ¿no?, con que Napoleón III y Haussmann impulsaron la transformación urbana de París. Entonces, se produce una nueva institución, ¿no?, mezclando estas dos de 1860, ¿no?, del Segundo Imperio. Está, entonces, es una institución inspirada, digamos, sin ningún tipo de disimulo, en la alianza estratégica entre el gobierno de Napoleón III y los hombres de negocios como los hermanos Perer, ¿no? Fíjense en la integración del directorio. Bueno, está el avatar futurista de Haussmann, ¿no? Hay un banquero, hay un senador, hay un diputado. Esa es la alianza de poderes, ¿no? Y el texto es muy explícito y transparente en el sentido de que se trata de una magnificación, ¿sí?, una especie de monstruo magnificado del propio siglo XIX. Dice: ¿acaso no se habían inventado en el siglo XIX las sociedades inmobiliarias, las sucursales de empresas, el crédito hipotecario, cuando se quiso rehacer una Francia nueva y un nuevo París? ¿No? Está dicho de forma explícita en el texto. Entonces, la creación del siglo XX, ¿sí?, es una versión extremada de las políticas de transformación que ya se aplicaban en el siglo XIX. Eso es lo que afirma la propia novela, ¿no? Y este es un mecanismo que se va a repetir una y otra vez. El procedimiento de magnificación del orden social del Segundo Imperio como orden social futuro. Y después hay una cosa que nos va a servir para cuando volvamos al dossier, ¿no? Los hermanos Perer habían sido sansimonianos en 1830, habían pertenecido a la nueva iglesia sansimoniana, y compartían con el emperador y con Haussmann la idea de que el crédito universal era el camino hacia el progreso económico y la reconciliación social. Esto lo dice textualmente Harvey, ¿no? Negado en la obra de Mercier, ¿se acuerdan? Que no hay crédito ahí. O sea, en la ideología rusoniana de esa novela, el crédito está mal visto, ¿sí? Y además es un momento en el cual la economía, digamos, es percibida de otra forma, muy diferente a cómo se piensa en la era del capital, ¿no? Bueno, ¿y cuál es entonces el significado de fusión para ustedes de estas dos? O sea, si tenemos que pensar en un significado de esta operación de fusionar en esta institución omniabarcativa, el crédito y el Ministerio de Educación. ¿Se les ocurre algo? ¿Por qué hacer eso, no? Que irritó tanto a Hetzel. ¿Tienen alguna hipótesis? Bueno, la mía es que lo que se está sugiriendo es que la política pública del Segundo Imperio, del Imperio en realidad, que es la que continúa en el siglo XX, rige todos los planos de la vida. ¿Sí? Es como un signo del absolutismo de esa política de Estado, y alcanza incluso aquel, ¿sí?, menos pensado para el humanismo, que es la educación misma. ¿Sí? La educación misma está atravesada por la misma lógica, digamos, que predomina en relación a los negocios, ¿sí?, en relación a la producción, podríamos decir, en las políticas del imperio. En 1960, la instrucción no se consideraba en rigor otra cosa que un tipo distinto de construcción, aunque algo menos sólida. O sea, ahí está la política urbanista y la política, digamos, social sobre las conciencias en el mismo plano, digamos, ¿no? Se extiende a todos los campos de la vida, ¿no? Y acá también hay un principio, que es el de la hibridez, el de la combinación de figuras que en principio no se combinarían tan fácilmente, y que uno tiene que prestar atención para otras combinaciones parecidas en el resto de la novela. O sea, la novela quizás tiene algo que podría ser cuestionado, que es cierto didactismo, ¿no? O sea, va introduciendo un principio y después ese principio
lo vuelve a aplicar, digamos, en otras escenas y con otros términos. Bueno, luego, o sea, vamos trabajando con el orden social, no es analizar todos los capítulos, ¿no? Sino tomar algunas notas. La familia eminentemente práctica, ¿no? La familia Butardán, yo diría, digamos, presenta el mismo funcionamiento de los poderes, pero en el campo doméstico, ¿no? Hay que preguntarse, digamos, a partir de cómo es representada esta familia, ¿no? ¿Quién es Butardán? ¿No? ¿Cómo es caracterizado? Lo mismo respecto de la esposa, el hijo, ¿no? ¿Y qué posición tienen en este orden social? O sea, esta familia representa una subjetividad totalmente integrada, hasta en su cuerpo, ¿no? Hasta en su cuerpo, al sistema industrial, hasta en su discurso, en sus palabras, ¿no? Monsieur Stanislas Butardán era el producto natural de este siglo industrial, dice la novela. Había surgido en la lucha diaria sin alcanzar su tamaño natural al aire libre, hombre ante todo práctico, solo hacía lo útil, convertía las menores ideas en lo útil, con un deseo desmesurado de ser útil que terminaba en egoísmo verdaderamente ideal. Unía lo útil a lo desagradable, en un claro chiste respecto de Horacio, ¿no? No unía lo útil a lo agradable, sino lo útil a lo desagradable, ¿no? Entonces, es banquero, director de la Sociedad de Catacumbas, que aparece, digamos, como otra institución importante repetidamente en relación con la reforma urbana. Esta sociedad, lo dice ahí mismo, tenía la finalidad de convertir el aire en energía. El aire en energía, ¿no? Y después está el tema de la moda misma, atravesada por el rasgo industrial. Trajes con hilos de hierro, ¿no? Fue el primero en usar los trajes con hilo de hierro, Butardán. Ahí está el tema de la asimilación. O sea, obviamente es un asimilado, pero en la cúspide de la jerarquía, ¿no? Y acá está la caricatura, ¿no? Uno básicamente tiene que reconocer acá procedimientos propios de la caricatura, y este es un aporte también de la literatura respecto de textos más filosóficos, ¿no? Porque se muestra, ¿sí? Se muestra el funcionamiento de lo industrial. Pero lo importante es que la sociedad de crédito, ¿sí? De crédito instruccional y Butardán, o la familia Butardán, representan el mismo orden social. Es decir, ambos hablan y reponen la misma figura, ¿no? O sea, los Butardán muestran una organización en distintos niveles que replica en el orden doméstico el orden social general. Y el problema que está en juego acá es el de la uniformización de la existencia y de la experiencia, y obviamente el de la regulación de la vida. ¿Y dónde queda Michel en relación con esto? ¿No? Porque así como todo el tiempo se van trabajando con figuras contrastadas y figuras híbridas, ¿no? Michel existe, podríamos decir, a partir de los contrastes con este orden. ¿Sí? Así se va configurando este campo de la experiencia, ¿no? En el primer capítulo queda colocado en el lugar marginal de las humanidades. O sea, la condecoración, digamos, por ser un compositor de versos en latín, es también la condena, ¿sí? Social. O sea, queda colocado en una posición relegada. Y luego en la casa del tío pasa exactamente lo mismo, ¿no? No quiero poetas en la familia, dice el tío, no quiero nada de esos individuos que escupen rimas, ¿no? Y le exige, ¿sí? Para que salga de esa situación de parásito, digamos, ¿no? En la que lo coloca, que trabaje, ¿no? Ahí es donde se genera un dilema que va a atravesar, digamos, toda la novela, que es el requerimiento de que ingrese al orden del trabajo, ¿no? Y la vez pasada, creo que lo mencionamos, si no recuerdo mal, esto tiene repercusiones en la organización del tiempo narrativo de la novela, ¿no? El tiempo del trabajo es el tiempo de la opresión institucional, ¿no? Que domina el campo de las posibilidades de existencia en este orden, y el tiempo del ocio es el de los libros, el latín, la poesía, el amor, pero no tiene autonomía propia, siempre aparece como resquicio, digamos, en este otro tiempo dominante. Bien, algo sobre estos dos capítulos, sobre cómo
cómo se introduce el orden social acá. ¿Algo que hayan notado o quieran agregar? Yo me quedé pensando del diálogo de la clase pasada, que en realidad solamente miré en video, entonces no pude participar, que bueno, esto que señalaba Mario de que era inverosímil Sí. que Michelle vaya a buscar a Víctor Hugo, siendo que nadie jamás habló de Víctor Hugo, pero en realidad está, o sea, desde el principio está presentada esta cuestión como institucional en esta misma sociedad de instrucción en la cual se supone que todavía siguen existiendo las clases de letras, a pesar de que están muy marginadas y muy mal vistas. Es como que a lo largo de la novela, de hecho, se trabaja con esta especie de muerte paulatina de ese último como refugio de las humanidades, digamos. Como que no están muertas, digamos, desde el principio, sino que en Están realidad todavía marginadas. claro. Están En ese sentido marginadas. no es tan inverosímil que aparezca esta cuestión, como estas referencias a poetas del siglo XIX y demás. No, uno creo que puede buscarle justificativos, pero también creo que es como fuerte la identidad, ¿no?, de este personaje, absolutamente plena con ese estereotipo, ¿no? Me parece que el personaje de Michelle justamente encarna un estereotipo para ese momento, vinculado con el poeta romántico o el sujeto de inclinación, ¿no?, el candidato a poeta romántico, por decir así, incluso antes de ser un poeta casi, ¿no? Es como una especie de inclinación natural del personaje. Y creo a su vez que está muy fuertemente tematizada la cuestión de los mecanismos de consagración y de olvido, ¿no?, de la cultura, que es lo que se ve justamente cuando va a la librería, ¿no? Y también en la escena de los premios, porque creo que es una paradoja genial, es un hallazgo, me parece, de la novela, que la condecoración sea lo que produce los abucheos y las burlas de todos, ¿no? Y dice, bueno, seguro es el único que compuso versos en latín. Entonces tenés razón, digamos, pero es eso, ¿no? Es una colocación totalmente marginal con la cual este personaje se identifica plenamente. Y la única referencia que hay, porque eso también es notable desde el punto de vista diegético, es una referencia, perdón, la única referencia que hay a la formación del personaje es una referencia que hay a través del tío, que dice que se informaba de sus avances, ¿no?, pero consideraba que no tenía, digamos, que irrumpir en su vida, pero no hay nada más, o sea, no se sabe, digamos, cómo adquiere ese conocimiento. Entonces, es verdad que se puede justificar, pero también es cierto que está presentado con cierta identificación plena, ¿no?, con ese rol, con ese estereotipo. Esa es la impresión que yo tengo. Desde luego es discutible, pero está bien, sí. Yo creo también que hay algo de arrastre del género, digamos, ¿no? Hay algo de arrastre del género, y esto no lo mencioné cuando veíamos lo de Mercier, ¿no? Pero esa idea de que la voz del narrador en Mercier es la misma en el sueño, digamos, de 2440 y la nota al pie de 1771, está bueno, digamos, para trasladar y pensar, ¿no?, acá mismo, donde también hay, ¿no?, como una doble temporalidad, si se quiere, permanentemente. Y es claro que este estereotipo está vinculado con 1863, digamos, ¿no? Es un estereotipo de ese momento de poeta romántico. Pero bueno, nada, es para seguir dándole vuelta. ¿Alguna Yo otra? formulo una vez Sí, más, perdón, sí, solo porque quizás fui un poco confusa y quiero decirlo, pero estoy diciendo lo mismo que antes. sí, O sea, lo que me parece a mí es que las humanidades no están presentadas como algo muerto, sino que justamente la novela tematiza la muerte de las humanidades. exacto. Eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por eso son como un bando de la resistencia, ¿no? Y tiene ese aspecto por momentos, digamos, de célula conspirativa, aunque no pasan, digamos, a hacer nada, ¿no? Ese bando de la resistencia se siente a veces como muy contemporáneo, digo, con todos los discursos en contra de las humanidades y a favor de
quichicientas nuevas disciplinas, las profesiones del futuro y todos esos discursos que circulan y enarbolan los Elon Musk del mundo, bueno, esa parte se siente muy actual. Lo interesante es que es algo que efectivamente emerge en este momento, ¿no? O sea, es algo de los años, de las décadas previas. Piensen, por ejemplo, en el 55 sacó, bueno, en la época de San Simón, digamos, ya aparece la idea de que el arte tiene que ser arte que prediga, digamos, que anticipe la sociedad industrial. Unos años antes, en el 55, Duchamp saca los cantos modernos, que son cantos que quieren tematizar efectivamente los motivos de la industria, ¿no? de los inventos, etc. O sea, es algo que está en discusión en ese momento, ¿no? O sea, ¿dónde tiene que posicionarse el arte y la literatura? ¿Cuáles tienen que ser sus motivos? ¿Sí? Y cómo relacionarse con los fenómenos del presente. Entonces, esa es una pregunta de ese momento. ¿Y dónde van a quedar las humanidades? ¿Y dónde va a quedar el francés? También, digamos, es una pregunta de ese momento, ¿no? Entonces es eso, lo que vos decís, lo que tematiza es la muerte de la literatura tal como la entendían en ese momento, ¿no? La venían entendiendo. Pasemos a los capítulos 5 y 6, si les parece. Me parece un que detalle queda chiquito. claro. Perdón. Sí, Sí. eso. No, que te vi que querías hablar. Sí. En relación con eso se ve en la... No encuentro ahora exactamente la cita, pero cuando habla de la organización, digamos, del currículum, de las áreas de estudio, es bastante similar a la del trivium y el quadrivium, ese modelo, pero toda la parte que correspondía a la formación en retórica, poética, gramática, toda esa parte está reemplazada por los conocimientos estos aplicados al desarrollo de la industria. Está la rama de las matemáticas y demás, en eso es igual, y después las otras 4 están todas reemplazadas por disciplinas vinculadas así al desarrollo y después que hay ciertas fechas que es bastante escalofriante leerlas, decir, bueno, en el año 1937 tal cosa, o cerca del... Es bastante impresionante ver eso. Sí, ahí lo que hay que pensar es por qué elige esas fechas, ¿no? Quizás, por ejemplo, en el caso de 1937, o sea, la novela está trabajando con siglo, ¿no? Todo el tiempo, con la unidad siglo. Bueno, eso remite claramente al victorianismo, digamos, a 1837. Digo, ahí me parece que hay cosas que son muy como reconocibles en la época y que se reconocen también como umbrales, si se quiere, y la novela está jugando con eso, digamos, ¿no? O sea, está jugando con la idea de que el siglo es la unidad de traslado al futuro. Y creo, para por ahí completar lo de Marina y lo de Magda, que la figura, o sea, las figuras, ¿no? Para pensar este orden como lectura crítica del presente, son justamente las de la puesta en contacto polémico, ¿no? Por eso yo les decía, las instituciones, la familia y el lugar de Michel como posición, ¿sí? Relativa respecto de los poderes, ¿no? Lo mismo con las humanidades respecto de la ciencia aplicada, y también lo vamos a ver en los dispositivos ahora, en los capítulos 5 y 6, digamos. Creo que todo el tiempo está haciendo esa puesta en relación, ya sea en formas híbridas, ya sea en contrastes, ¿no? Poniendo en un lugar, digamos, de jerarquía, justamente esta fuerza dominante vinculada al mundo industrial, en un lugar, digamos, de subordinación, de desplazamiento, etc. Lo que podríamos llamar la ideología humanista, ¿no? Incluso, digamos, la perspectiva romántica sobre la literatura. Capítulos 5 y 6, yo o sea, no, insisto, esto es las notas, las llamo trabajo y dispositivo del orden social, ¿no? Capítulos 5 y 6. ¿Por qué? Porque ahí se produce el ingreso al mundo del trabajo. En el capítulo 5, ¿no? Vamos al banco Casmodash, que es el primer trabajo de Michel, y es una institución justamente financiera que extiende el universo institucional de la París Futura, ¿no? Acoplándose a la Sociedad General de Crédito Instruccional y a la familia eminentemente práctica de los Butardán, ¿no? Y presagia otras instituciones como el gran almacén o depósito dramático que van a venir después. Y en estos capítulos hay tres dispositivos en los que yo quiero que reparemos,
para ver de qué modo se responde la pregunta por el papel del trabajo, ¿sí? La tecnología en el orden social del futuro. Son las calculadoras que parecen pianos, ¿no? Las cajas que se defienden solas y el gran libro contable, ¿no? Entonces pasemos revista a cómo se representan, ¿no? El capítulo 5 se llama Donde se habla de máquinas calculadoras y de cajas que se defienden por sí mismas. Vamos con la mirada de Michel, con la experiencia de Michel, y quedamos frente a una situación de sustitución del arte por el dinero y por el cálculo. ¿Sí? Eso es clarísimo, digamos, en la escena del banco. Y esto ya aparece marcado al comienzo por el hecho de que el banco está construido, ¿sí?, donde estaba la ópera. ¿Sí? Es decir, se muestra como un efecto de la haussmannización proyectado al siglo XX, en ese punto. O sea, es lo que aparece al principio, ¿no? La localización. Y este movimiento de sustitución, ¿sí?, se prolonga en las calculadoras, que parecen pianos, ¿no?, y se traduce en esa pesadilla tragicómica de confinamiento del héroe cuando queda atrapado, ¿sí?, con esas cajas que se transforman en cárceles y que lo atrapan confundiéndolo con un ladrón, ¿no? Junto con esta realidad bancarizada y podríamos decir penitenciaria, ¿no?, ya aludiendo a Benham, aparecen los individuos masa, ¿sí?, los que son como engranajes de la maquinaria laboral, ¿sí? Y ahí está, por ejemplo, el hombre este que pertenece al orden de los cajeros, esta primera autoridad, y todos los funcionarios bajo su dirección, ¿no? O sea, completan o prosiguen la serie Butardán, ¿sí? Son hombres asimilados, son hombres integrados. Recuerdan el traje de guerra, ¿no? Bueno, primer dispositivo, la calculadora, ¿no? Hay que detenerse en cómo se introducen las calculadoras, porque yo creo que es representativo de las estrategias que usa la novela para introducir en general las maravillas del mundo futuro. O sea, es una estrategia que se repite con muchas invenciones, ¿no? Y estas estrategias son parte de la respuesta a la pregunta por el papel de las tecnologías y la idea de progreso de la que hablamos un poco en la clase pasada. En los primeros párrafos tenemos a Michel, que vive esta experiencia desagradable del ingreso al trabajo, ¿sí? Pero a partir del momento en que se focaliza con la calculadora número 4, el narrador nos introduce en una digresión para explicar las máquinas del banco, ¿sí? Y dice que esta institución, cito, recurría a todos los adelantos de la mecánica y los adoptaba, ¿sí? Esta institución está aliada con la tecnología. Y ahí está el gesto, además de reconducir la tecnología futura a sus antecedentes, Pascal, pero después los que siguen, ¿sí?, que en general, en toda la novela y con otros inventos, suelen ser antecedentes del siglo XIX. Es decir, el siglo XIX queda como pasado y origen de los inventos del siglo XX. Ya para ese momento, esto apareció, por ejemplo, en el capítulo 2, y con la sociedad de crédito leímos un pasaje que va en esa dirección. También, además de las computadoras, es importante que aparecen las comunicaciones, ¿sí?, como condición del orden social futuro. Ahí, junto con las calculadoras, están representadas las comunicaciones, las cito, el sistema de reproducción de cartas, el telégrafo eléctrico, ¿sí?, que habilita la comunicación instantánea, el telégrafo fotográfico, que algunos, cuando se publicó la novela, se sorprendieron porque dijeron el fax, ¿no? Estas tecnologías. Bueno, acá está el mecanismo, ¿no? La novela nos presenta como una realidad consumada, ¿sí?, podríamos decir con su forma utópica, una de las tendencias de la época, que es la tendencia a la interconexión de todo el planeta gracias a los medios de comunicación y con fines comerciales. Fíjense que aparecen las bolsas, ¿no?, las bolsas de los distintos países. Bueno, pero lo interesante también es, como en el caso de Mercier, esto es metodológicamente importante, leer la proyección como tal, digamos, ¿no? Y reparar en el carácter imaginario, no visionario de la anticipación. Por ejemplo, fíjense cómo aparece el papel. Fíjense cómo aparece el papel en esa digresión sobre las comunicaciones, ¿no?
Es decir, estamos en un momento de boom editorial, o sea, cuando se publica esta novela es un momento de una superproducción del mercado literario, ¿sí? Y entonces no se concibe la transformación de la información, o sea, de la comunicación de la información y de las comunicaciones en general, sino es a partir del soporte papel. Entonces, por eso aumenta la cantidad de papel y se crean máquinas para producirlo más velozmente. Eso está ahí puesto como un invento que lleva, digamos, a la producción. Tampoco hay ecología, evidentemente, ¿sí? No es una preocupación de 1860, y la ausencia del soporte material del papel no es una posibilidad de la ciencia en ese momento, ¿no? Bueno, volvamos a las calculadoras. O sea, me parecía importante mostrar ese recorrido. Es una larga digresión. Se olvida de Michel el narrador y nos habla, digamos, de la utopía tecnológica. Bien, sustitución entonces del arte por el cálculo económico, las cifras, ¿no? En relación con la calculadora. El hecho de que estén construidas como pianos, vieron que al principio aparece como efecto en la mirada de Michel, podríamos decir hijo de pianista, estereotipo romántico, bueno, tiene esta percepción de las calculadoras, pero después el narrador efectivamente dice que están construidas como pianos, ¿no? Bueno, ahí, en las notas de Góndolo de la Riva dice que eso puede ser una referencia a la pianomanía en ese momento, es decir, también a la industria del piano, ¿no? Pero lo que más me interesa a mí es la figura, que es el montaje del dispositivo artístico con el financiero. Ahí está lo de la hibridez, ¿no? Para corromper los fines del arte. Digamos, o sea, pues lo que aparece dañado ahí no es la calculadora, sino el piano, ¿no? No es la calculadora, sino el piano. Y fíjense lo que dice el narrador. La casa Casmodash poseía verdaderas obras maestras. Obras maestras, dice. Esos instrumentos parecían en efecto enormes pianos. Apretando las teclas se obtenían instantáneamente totales, restas, productos, cocientes, proporciones, cálculos de amortizaciones y de intereses compuestos para periodos infinitos y a todas las tasas imaginables. Es la música del cálculo financiero, ¿no es cierto? Las notas altas daban hasta el 150%. Nada había más maravilloso que estas máquinas, ¿sí? Es verdad, es un pasaje cómico, ¿sí? Pero al mismo tiempo es parte del gesto que permanentemente realiza la novela respecto a la tecnología y que aparece, digamos, en otras novelas de Verne que no son futuristas, digamos, en sentido literal, ¿sí? Que es la tecnología alcanzando un desarrollo perfeccionado. Bueno, obviamente, la perspectiva de Michel es la del humanista, ¿no? Fracasa en el trabajo mecánico y reafirma el efecto de repugnancia que se buscaba con la imagen, ¿no? Es decir, para que nos quede claro. Estaba orgulloso, dice, de haberla manejado mal a la calculadora. Esa máquina tenía el aspecto de un piano, no lo era, y eso lo repugnaba, ¿no? Ahí está el procedimiento, digamos, o sea, generar cierta incomodidad en esta hibridez. Digo, retomando lo de Marina, ¿no? No están liquidadas las humanidades, no está desaparecido el arte, sino que está puesto en relación subordinada con este poder. Obviamente la de Michel es la posición del humanista del romántico, ¿sí? El que dice, mi humanidad no tiene nada que ver con estas máquinas, ¿sí? Tiene que ver con los sentimientos y las emociones estéticas del arte, no, digamos, con el trabajo mecánico. Y luego, hay algo que es una sugerencia también para el análisis y para incorporar categorías como las que maneja Koselleck, ¿no? La de expectativa, por ejemplo. Cuando fracasa, ¿sí? Lo reasignan al libro grande, ¿sí? Pero antes de que logre llegar al nuevo puesto, se introduce la imaginación de lo que va a ser el libro grande, ¿no? Un delineamiento de la expectativa del personaje y un fracaso de esa expectativa. Ahí es donde va a aparecer el segundo dispositivo importante, ¿no? A Michel el libro grande se le presentó con dimensiones fantásticas, dice la novela. Sus hojas lo apresaban como si fuera una planta disecada, o bien se sentía preso bajo el lomo encuadernado que lo aplastaba con sus refuerzos de cobre, ¿no? Esa es la fantasía que tiene. Entonces, no pudiendo más con eso, quiere ir a verlo. Y va en la oscuridad a verlo, y cuando roza la caja de valores, se activa el mecanismo
¿sí? Que convierte la caja en una cárcel. ¿Ven? O sea, es la expectativa en relación con el libro. Va a ver el libro, no lo logra ver en ese momento y queda atrapado en un mecanismo, ¿no? Caramba, qué aparato más ingenioso, exclamó Atanás. Pero no estará completo, le informó Monsieur Casmodage, hasta que el ladrón, depositado en un coche de seguridad, sea conducido por la presión de un resorte a la prefectura de policía. Y sobre todo, pensó Michel, hasta que la máquina le aplique por sí misma el artículo del Código Penal relativo a los robos con violencia. ¿Sí? O sea, la tecnificación de la vida, que es de lo que se está tratando acá, alcanza también a la administración de la justicia. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo la novela, claramente. Y acá hay un tópico, ¿no?, de la sociedad tecnificada en el que resuena la cárcel de Benham, ¿no? Y por supuesto muchas imaginaciones posteriores en relación a la gestión del crimen, ¿no? Incluso podemos ver una versión crítica, digamos, ¿no?, de la legibilidad total soñada por Mercier, quizás, ¿no?, por la Ilustración. El mecanismo, ¿no?, esa es la idea, como paradigma de todo funcionamiento social. Y la articulación, o la confusión, podríamos decir, entre justicia y control, ¿no? Eso es lo que está, me parece, armando la tensión acá en juego. La mezcla de justicia y de control, ¿no? Porque de lo que se trata es, efectivamente, de defender el capital, por decir así. Este es uno de los puntos, me parece a mí, en el cual se superponen la utopía tecnológica con la distopía moral, ¿no?, que es uno de los principios centrales de la novela. Utopía tecnológica y distopía moral, y esa parece ser la respuesta de Verne a este núcleo problemático. Es evidente que la tecnología no es culpable, en principio, de su funcionamiento perfeccionado, sino que son las instituciones, ¿sí?, los depósitos, digamos, de esta falta de moral, los que convierten a la tecnología en su aliado para el control de la población, ¿no? Entonces, cuando la tecnología y las instituciones del orden social se unen, se transforman en pesadilla. Eso es lo que pasa acá. En el siguiente capítulo, ¿sí?, aparece un personaje bien interesante, ¿no? Quinzoná, ¿sí? Y lo que me interesa son algunos, no detenerme en el personaje, sino algunos subrayados vinculados con el orden social y este personaje, ¿sí? Es el encargado del libro grande, o sea, es el capítulo en el cual efectivamente aparece este dispositivo. Pero lo que me interesa sobre todo es que, por un lado, el libro grande prolonga, ¿no?, la relación del arte con el dinero. O sea, ahora el libro, ¿sí?, aparece magnificado, pero para hacer el depósito, ¿sí?, los registros contables. O sea, una especie de gran objeto de culto, ¿sí?, el libro grande, pero para llevar las cuentas, como antes las calculadoras. Y sobre todo, me interesa la representación de las instituciones ahora a partir de la mirada de Quinzoná, ¿sí?, porque no es la misma de Michel. ¿Por qué? Es otra posición social, ¿no? Este personaje tiene un plan para asombrar el siglo, que se va a conocer después, y que se vincula ¿con qué? Con el uso novedoso del piano, ¿no? Con otro uso del arte, ¿no? Y para ello se las rebuscó, se las ingenió para colocarse en un trabajo en el cual no queden expuestas sus manos, ¿no?, que es justamente una parte del cuerpo central para su plan, y poder avanzar en secreto, digamos, con ese plan, ¿no? Entonces, este personaje es un modelo de astucia frente al poder, ¿sí?, de las instituciones del orden social futuro. Fíjense, por ejemplo, cómo zafa de ser jurado y de ser guardia nacional, ¿no? Zafa llevando al extremo, digamos, la lógica de esos roles, ¿sí?, y haciendo que lo echen, efectivamente, porque no sirve, ¿no?, por justamente burlar la lógica extremándola, ¿no? Ahí está
la idea de que este personaje presenta una figura de astucia frente a las instituciones. Y la base, esto es hipótesis de lectura, ¿sí? La base de esa astucia tiene que ver con el reconocimiento del poder de las instituciones. Reconocimiento del poder de las instituciones por parte de este personaje, ¿no? Y acá está, justamente a partir de este personaje, una lectura, digamos, del poder de las instituciones en las que resuena Bentham. ¿Sí? O sea, cuando se ríe Michelle, le dice, no te rías, desgraciado, insistió Quinzona. Está prohibido en la casa Casmodash. Mira, parezco capaz de fundir las piedras, y mi aspecto puede hilar la bahía de las Tullerías en pleno julio. Seguro que sabés que los filántropos norteamericanos imaginaron hace un tiempo que se debería encerrar a los presos en cárceles redondas para que ni siquiera tuvieran la distracción de los ángulos. Y bien, hijo mío, la sociedad actual es redonda como esas cárceles. También se aburre a todo trapo, ¿no? Entonces ahí está la mirada justamente de Quinzona, que tiene que ver con el reconocimiento, ¿sí?, de que esta es una sociedad de control, una sociedad de poder, ¿sí?, y que hay que generar alguna estrategia de astucia. Yo pensaba como en esta cuestión del humor en la novela que Sí. aparece un montón vinculado a Quinzonas y que aparece como una estrategia de, digamos, de evasión en muchos casos. Incluso cuando Michelle es liberado de la caja esta que lo atrapa, sale riéndose, una cosa así. Y bueno, y cómo eso se va perdiendo, digamos, hasta el final, que es tan trágico y lacrimógeno. Y bueno, y básicamente a este Quinzona justamente como el depositario de toda esa cuestión del humor, que una vez que se va es como que queda totalmente perdido para el personaje de Michelle, digamos. Sí, sí, yo diría Quinzona y el narrador, ¿no? También. El narrador Sí. tiene muchas intervenciones de tipo humorística y satíricas, ¿no? Pero es tal cual, sí, sí. ¿Querías Sí. leer una parte? Justo había marcado pero porque me había gustado a mí nomás. La risa está penada con la muerte en nuestra época, que es seria. Sí, Buenísimo. sí, sí, sí. Bueno, pero por Es eso, como porque que, es un personaje que le dice que tenés que reconoce. enmascararte, Ujú. ¿no? Tenés que Además, ahí me enmascararte. parece que lo que está en juego también es como el rol de la resistencia frente al poder, ¿no? Pensamos que estamos hablando como de un momento de instauración de un orden disciplinario o de apogeo de un orden disciplinario, siempre hay resistencia, la resistencia está ligada indefectiblemente a la antítesis del miedo, ¿no? Nadie con miedo ríe, esto es como algo de sentido común, y Quinzanas es el personaje que resiste y que organiza una resistencia, y un pasaje, una salida de esa sociedad efectivamente se va. Y como dice Marina, sí, sin ese personaje en escena, ya el registro de los diálogos entre ellos es otro, la experiencia de la risa o no, la posición subjetiva de Michelle es cada vez más otra. Y también respecto, lo vamos a hablar luego, ¿no? Pero respecto de lo que trae Marina, de la captación en el dispositivo del cuerpo, efectivamente esta es una escena en la que no solo hay risa en la escena, sino incluso cuando se habla de esa escena, se dice, se mezcla como lo heroico y lo ridículo, ¿no? Porque no tiene el grado de tragicidad que va a tener otros relatos sobre el apresamiento de los cuerpos en dispositivos de disciplinamiento, ¿no? Que no causan la menor gracia. Sin embargo, en ese breve parlamento que recién leyeron de Quinzonas, la advertencia está, ¿no? No te rías porque hay sociedades de control que producen el exterminio incluso del pensamiento. Entonces, está la advertencia. Como habrán visto en muchos momentos de la novela, todo parece como risible o ridículo, y sin embargo hay como una gota siniestra, ¿no? Sí, Y un último sí, comentario, perdón. perdón, sobre como el contraste entre honradez, digamos, en
en Michelle, o exceso de honradez y astucia en Quinzonas, justo no encuentro el pasaje, pero me acuerdo que Quinzonas, cuando Michelle es atrapado por la caja, cuando sale, Quinzonas le dice, eso demuestra que sos un hombre honrado porque un ladrón no hubiera sido atrapado. Entonces está Sí. esa cuestión de que incluso la máquina no es capaz digamos, de neutralizar al ladrón. Termina Pero viste que neutralizando al ese honesto. diálogo termina diciendo como que es ridículo, ¿no? Y que se ríen de eso. Entonces, siempre ahí hay como algo complejo en relación con el humor, como siempre. El humor siempre es complejo. También hay que pensar que en el contexto la censura es una realidad. Ahora, justamente en la época en la que se fecha la novela, está empezando a cambiar, digamos, ¿no? La situación del imperio en el sentido de su torsión liberal, ¿no? Que es lo que se señala respecto a la década del 60, en el Segundo Imperio, a diferencia, digamos, de los controles mucho más estrictos durante la década del 50, ¿no? Entonces, ahí también hay un reflejo, ¿sí? En relación con esa temática de contexto. O sea, por ejemplo, en ese momento aparece en el teatro, en las obras de Offenbach, ¿no? Aparecen críticas a la frivolidad, digamos, del Segundo Imperio, digamos, y a otros rasgos cuestionables, pero a través de la mitología griega. Digamos, ¿no? O sea, se representaba el propio presente a través de la mitología. Entonces digo, eso también, esas cuestiones tienen una resonancia en el contexto directo del imperio como contexto de escritura y de producción de la novela, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Bien, pasemos al último paquetito de capítulos, el 11, el 15 y el 16, que para mí se pueden leer bajo la figura de un conflicto, ¿no? Entre la experiencia individual y el orden social, representado este conflicto a través del tema del amor entre los jóvenes. ¿Sí? Del amor entre los jóvenes, ese es el tema, ¿no? El amor justamente aparece en el campo de la expectativa, ¿no? Como un deseo de futuro, efectivamente, ¿no? Y me parece que esta es justamente la operación básica de la novela en general. Y por otro lado, digamos, se representa el amor como un vínculo que está socialmente determinado, ¿no? Y que requiere de ciertas condiciones para ser posible. Y la ausencia de estas condiciones para el amor, de estas condiciones sociales, ¿sí? Lo transforman en un impulso idealista, ¿sí? Irrealizable, que está en continua postergación, ¿no? En continuo aplazamiento. Entonces, sobre esta base, y en estos capítulos, digo, se puede leer, ¿no? Se estructura el conflicto entre el vínculo amoroso, ¿no? Que está también relacionado con las tendencias líricas, ¿no? Del héroe, el vínculo amoroso, y el orden social imperante, ¿no? Que lo destruye ese vínculo. Y yo creo, esto también es una hipótesis más general, ¿no? Que indudablemente la novela está instruyendo juicio a la vez, ¿sí? A las tendencias del Segundo Imperio respecto a la libertad humana y también al lirismo romántico, ¿no? Que para ese momento justamente está en baja. O sea, no creo que esté defendiendo efectivamente esa posición, pero eso es controversial y discutible. Entonces, primer capítulo, el del paseo al puerto, ¿no? La primera parte de ese capítulo es claramente una comedia burguesa doméstica, ¿sí? Una escena de interior, ¿no? Con toques de farsa, de sátira, y especialmente por las representaciones que hay del latín y las interrupciones de los amantes, ¿no? Que son bastante graciosas. Ahora, en el capítulo lo que tenemos es una articulación clarísima y didáctica entre ese interior y el exterior, que es el paseo, efectivamente, por el puerto, y el contraste que hay entre esos ámbitos, ¿no? Por un lado, las humanidades
más el amor, podríamos decir, y por el otro lado, el esplendor del capital y del poder tecnológico en el paseo por el puerto. Eso es como muy gráfico, ¿no? Y el narrador mismo articula este procedimiento en una pregunta al final del capítulo 11. Tiene que ver con la pregunta sobre la percepción de los amantes respecto de ese maravilloso espectáculo tecnológico que es el puerto, ¿no? Los amantes son como ciegos ante esa maravilla. Se pregunta el narrador, ¿admiraban Michelle y Lucy esta gigantesca máquina tal como toda esa gente asombrada? Lo ignoro, pero se paseaban conversando en voz baja o callando juntos, mirando al infinito. Regresaron a la casa del tío Guénan sin haber notado ninguna de las maravillas del puerto de Grenelle. ¿Sí? O sea, ahí están efectivamente cegados ante este espectáculo, no es algo que perciban. En la primera parte hay, además, figuración idílica del amor. Lucy lo llama así el narrador, poesía viviente, ¿no? Se homologa la mujer a la poesía. Hay chistes también sobre la decadencia del latín, que repercuten trágica o seriamente sobre el futuro familiar de Lucy, ¿no? Afectan su expectativa. Dice, las preocupaciones por el futuro le velaban el rostro puro y la tornaban seria, ¿no? Ahí también está la expectativa individual hackeada. Bueno, el paseo por el puerto es el remate de la velada, ¿no? Antes de irse, dice, bueno, vamos a terminar esto como corresponde, y curiosamente Michelle propone ir al puerto, ¿no? Que es aquel que después no aprecia el espectáculo, embobado con su amada. Lo interesante es que el pasaje por el puerto ha sido y correctamente identificado con textos posteriores de Verne, ¿no? Como una zona, ¿sí?, que tiene que ver con el estilo que Verne va a desarrollar después en relación a la representación de los avances tecnológicos, ¿no? En particular la novela La ciudad flotante y La isla hélice, ¿no?, que tienen que ver con esa posibilidad de generar barcos enormes, ¿sí?, o incluso, digamos, una isla que se mueve, ¿no? Y en esa parte se revisa tanto la magnificación de las vías acuáticas y la tecnologización de las vías acuáticas como la escala de los barcos, ¿no?, en un tamaño monumental, ¿no? El barco se convierte en una ciudad. Bueno, está otra vez el gesto, ¿no?, de reconducir a proyectos del siglo XIX, ¿no? El germen del puerto es el proyecto de convertir a París en puerto de mar. Y dice que con la consumación de este proyecto, el trabajo hercúleo de la industria parecía haber alcanzado los límites de lo posible. Ahí está otra vez la utopía tecnológica e industrial afirmada, ¿no? Y bueno, no me voy a detener largamente en eso, pues es muy transparente, pero se hace, digamos, la genealogía de este desarrollo, ¿sí?, y de esta maravilla utópica. Y también hay, digamos, un énfasis en la demarcación de los espacios, que tiene que ver con la organización de este orden futuro, ¿no?, a partir de la idea de la interconexión de los comercios. Hay toda una descripción de cómo, digamos, se organiza en una plataforma para que todos puedan conectarse. Y también hay una representación ahí de la utopía liberal y la expansión de los mercados. Fíjense, la apertura de los canales de Panamá y de Suez había multiplicado los negocios marítimos de larga distancia. Las operaciones, libres de todo monopolio y de trabas burocráticas, adquirieron un impulso inmenso. Las construcciones navales de todo tipo se multiplicaban. Era un magnífico espectáculo, ¿no? ¿Cuál es la posición del narrador frente a eso? O sea, me parece que hay por lo menos una ambivalencia. Y el remate de este espectáculo tecnológico es justamente el Leviatán IV, ¿no? Creo que es el número, que es ese barco inmenso, ¿sí?, que es una especie de ciudad que flota, ¿no? Pero también es una referencia, además del monstruo bíblico, a la figura del Estado totalitario, digamos, ¿no?, a través de la obvia referencia a Hobbes. Entonces,
hay un sistema, ¿no?, de ambivalencias. Y lo que para mí termina, digamos, de mostrar la ambivalencia del narrador frente a este espectáculo tecnológico es la técnica del panorama, ¿sí? O sea, da la impresión de que en esta parte, la del espacio público, la del paseo, la novela está experimentando con la técnica del panorama de forma literaria, no pictórica, digamos, no artística, como se había consagrado en la época, ¿no? Entonces, parece haber una inversión a favor, ¿no?, del espectáculo de la tecnología en su versión utópica, ¿sí? Eso es interesante. Después, en el siguiente capítulo, el 15, se retoma el idilio del 11, o sea, pasamos al 15, ¿no? Y se interrumpe. Lo interesante es cómo se configura este idilio en función del futuro, ¿sí? Hay una frase absolutamente genial, no sé si a ustedes les pareció lo mismo, pero a mí y a Caro nos pareció así la primera vez que lo leímos, que dice: no sabes cuánto te voy a amar un día, ¿sí? Comme je vous aimerai un jour, ¿sí? Y en esas páginas se arma un juego con esa frase, que produce una situación idílica interrumpida, ¿no? Como una especie de interrupción de una forma sublimada de la relación sexual, ¿no? No sé si recuerdan eso, donde dice, no está, cada vez está más cerca el día en el que voy a amarte, hay un diálogo, ¿no? Hasta que finalmente le dice que ese día ha llegado, el día que te amo, ¿no? Y ahí interrumpe la ley, interrumpen el tío Huguenin, ¿no?, y el abuelo de Lucy, dice que advirtieron que los jóvenes habían llegado a esta página del libro, en este caso es el libro obviamente de las relaciones amorosas, le dijeron: ya está muy leído, hijos míos, cierren el volumen y vos, Michelle, trabajá por los dos. Y no hubo más fiesta de compromiso, ¿no? Y ahí es donde el idilio se interrumpe y aparece el tiempo del trabajo y la exigencia del trabajo, nuevamente, esta vez, por parte de los propios humanistas, ¿no? Por parte de los propios humanistas. Y ahí es cuando efectivamente empieza, es el principio del fin, ¿no? Ahí Quinzonay y Michelle se separan, Michelle intenta un libro, se aparta también de su familia Butardán, ¿no? Y el título del poemario es Esperanzas. O sea, digamos, la posición del narrador frente a esto es, me parece a mí, bastante satírica, ¿no? Dice: ni un librero quiso leer su libro, así le fue a su papel, su tinta y sus esperanzas, ¿no? Entonces el personaje se queda sin dinero y llega diciembre. Y acá hay un recurso deus ex machina, ¿sí?, pero que en lugar de salvar al héroe, lo termina de liquidar, que es la ola polar. Eso es bien interesante, porque se venía construyendo, digamos, la utopía tecnológica en su máximo esplendor, y acá la naturaleza irrumpe, ¿sí?, y detiene el progreso, podríamos decir, detiene la fuerza del futuro. Es el invierno más duro desde 1789. ¿Sí? Entonces, parecería que también hay un chiste acá con el romanticismo, ¿no? De algún modo está correspondiendo, ¿no?, este paisaje, esta naturaleza, a la situación del héroe, pero no para producir ningún tipo de redención. Hay como un congelamiento, ¿no?, del futuro, y me interesa sobre todo remarcar el efecto que genera esta peripecia en el mundo de las máquinas, ¿sí?, en esta detención del progreso. La cita es esta: la prolongación de esta temperatura produjo desastres funestos, gran cantidad de personas pereció de frío, las disputas de los pueblos se suspendieron, por la noche la gente caía de frío en las calles, los vehículos dejaron de circular, los ferrocarriles se interrumpieron, y no solo porque la nieve obstaculizaba el paso, sino porque los conductores morían de frío si permanecían en las locomotoras. Es verdad que había dicho que no había locomotoras, pero bueno. La agricultura fue víctima principal de la calamidad inmensa. Perecieron las viñas, las higueras, los olivos de Provenza, los troncos de los árboles estallaban a lo largo, hasta los juncos y los arbustos menores sucumbían bajo la nieve. La cosecha de trigo y de cebada se arruinó ese año.
¿no? O sea, es muy claro que lo que está presentando es casi un apocalipsis, digamos, de la fuerza de la civilización frente, digamos, al avance de la naturaleza, y muestra una impotencia de esta sociedad futura y de su propia retórica, ¿no? De la dominación de la naturaleza. Bueno, ahí hay una cita que está a continuación de lo que leí que es bastante clara, ¿no? Y el avance científico incluso es invocado como prolongación del sufrimiento, ¿no? Generan un alimento, un pan muy barato, artificial, que evita que la gente se muera de hambre, ¿no? Dice, se reconocerá que hacía falta estar muy desesperado para morir de hambre. La ciencia no lo permitiría. Por tanto, Michel no murió, pero ¿cómo vivía? ¿No? O sea, ahí está también la distopía, en este caso, prolongada por la ciencia, ¿no? Y el Un último comentario. capítulo... Sí, perdón, Perdón. Magda. Me causó mucha gracia pensándolo desde nuestra situación del problema del cambio climático, cuando Sí. Michel Maldito, especie de, no sé, como globos aerostáticos o qué, que dice que captaban los rayos y evitaban que el rayo cayera sobre París, y como esa cuestión de que la tecnología, cuando dice mala época para intentar morir porque no podía lanzarse al río porque estaba congelado, no le podía caer un rayo encima porque estaba en la protección. Y que en algún momento, no sé, alguien había propuesto como también hacer unas explosiones para dispersar las nubes y en nuestro mundo real, y nada, combatir el cambio climático como esa, no sé, tiene muchos guiños así de cosas que viéndolo desde ahora es muy gracioso pensar como esas soluciones simplonas. Sí, Y se producen en fin, irónicos anacronismos sí, y irónicas actualidades también, ¿no? Eso es muy sí, gracioso. esa y la de 1937 son como tremendas, porque uno cuando piensa en la línea, en nuestra línea temporal, qué cosas sucedieron en esas épocas. Exacto. El Sí. hecho de que el gesto ese al final de Michel que dice, bueno, con tantas monedas, como el momento en el que con sarcasmo usa esa lógica mercantil de decir, bueno, tantas monedas equivalen a tanto pan, tantos días, necesitaría tanto gasto, y dice, bueno, pero nunca le regalé flores a Lucy, voy a regalarle flores, pero como... Y después se muere, entonces sí, ni consigue las flores, pero bueno, es como... Exactamente, exactamente. Ese es el capítulo 16, o sea, ya decimos algunas palabras de eso y si quieren hacemos la pausa para después volver sobre el dossier. Eso está en el 16, ¿no? Que es el capítulo efectivamente... bueno, Platen en el texto que tienen de bibliografía lo considera el principal, digamos, por las relaciones problemáticas que establece la novela con la modernidad, digamos, la modernidad tecnológica, y en particular por la relación del héroe con la ciudad, ¿no? Es como un antiflaner, digamos, Michel en este capítulo, donde divaga desesperado, digamos, y cada vez más alucinado y en estado de alienación por la ciudad. Hay un elemento, digamos, narrativo muy importante, que es el del tiempo, ¿sí? Que atraviesa todo ese capítulo. O sea, comienza con un reloj y termina dando la hora. Y, digamos, todo el capítulo va marcando, ¿no? El avance del tiempo como un tiempo, digamos, que va acercando al héroe, o sea, como si se le fuera efectivamente agotando o se fuera aproximando a la muerte, ¿no? Después termina en el cementerio, y el recorrido, digamos, también va en un sentido mortuorio, ¿no? La semana que viene vamos a decir algunas cosas sobre los relojes en el siglo XIX y la medición del tiempo. Está claro también, digamos, que hay una construcción, digamos, de la ciudad a partir de este recorrido. Platen sugiere que tiene connotaciones sociales, ¿no? Porque conecta lugares de miseria con lugares de modernización. Es decir, que produce otra imagen de la ciudad de la que se venía produciendo hasta ese momento. Está la escena de la florería también, que es genial, que mencionaba recién Magda, y que es un guiño romántico, ¿no? O sea, además, lo único que le dan es un ramo de flores marchitas, y después de eso ocurre efectivamente la caída del vínculo amoroso en la escena del desalojo. O sea, cuando va a visitar para darle las flores, se encuentra con que han sido removidos, y entonces la relación se interrumpe. Y a partir de ahí es donde se va precipitando y se va acelerando, digamos, ¿no? También hay un tiempo
de la experiencia de este personaje, que tiene que ver con una aceleración hacia el fin del tiempo, por decir así. Y fíjense que hay un momento donde llega a la zona donde se acumulan los hospicios, los asilos, ¿no? Ojo, porque se menciona, hay un catálogo de instituciones de marginalidad ahí, que, bueno, en Mercier estaban suprimidos, ¿se acuerdan? Y acá no los habíamos presentido, digamos, como lugares existentes, y aparecen en este momento, ¿no? Es decir, que la miseria, el título del capítulo anterior, también es social, y el recorrido de Michel la presenta, ¿no? Y después, bueno, nadie la vez pasada había dicho lo del Père Lachaise, ¿no? Cementerio Monumento, acá pasa por el Montparnasse, ¿no? Y está bueno porque es otro tipo de cementerio y no termina ahí, efectivamente va a otro cementerio. Está también lo del suicidio fallido, que evidentemente, si bien es muy trágica toda la situación del personaje, también es muy satírica y burlesca por momentos la presentación que hace el narrador, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, hay un ingreso de la electricidad al final, que es la figura de la tecnología, digamos, que articula este capítulo como el demonio de la electricidad. Fíjense que está enlazada, ¿no? La Academia Francesa y el capítulo de la electricidad, no me detengo en la cita, digamos, pero repásenla, aparece la Academia y después aparecen los cables eléctricos como cubriendo, digamos, el cielo. Y parodia al romanticismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice que huyó solo sobre el río helado, la luna proyectaba ante sus pasos una sombra intensa y repetía sus movimientos con ademanes desmesurados. Esa es una imagen, digamos, también estereotipada de sublime romántico, claramente es una especie de chiste, ¿no? En ese momento. E ingresa, digamos, Michel ingresa al centro de las instituciones, ¿sí? Y ahí el que había aparecido, ¿se acuerdan? En el capítulo 7, con 3 bocas inútiles, está ahí, ¿sí? Ahí aparece la morgue y el aparato eléctrico para revivir a los muertos, aparece la iglesia, digamos, atravesada por la electricidad. Esa es una pregunta que dejo para que intente responderse. ¿Qué pasa con la religión, ¿no? En la novela? ¿Hay religión, no hay religión? Si se fijan, ahí aparece la bolsa como la catedral del tiempo, ¿sí? O sea, como una especie también de sustituto del mundo de la religión, ¿no? Y ahí es cuando el personaje enloquece efectivamente y el narrador dice que sentía que lo perseguía el demonio de la electricidad, ¿no? Y el paroxismo se alcanza en un momento donde se une, ¿sí? Una forma híbrida de arte, que es el concierto eléctrico, con una aplicación de la tecnología, ¿sí? A la muerte, que es el patíbulo eléctrico. Es decir, la electricidad, ¿sí? Genera este paralelismo, ¿no? Este acercamiento siniestro, ¿sí? Entre las nuevas formas artísticas y las nuevas formas de exterminio, ¿no? Ya no se cortaban cabezas, se fulminaba con una descarga, eso imitaba mejor la venganza celeste, ¿no? Y ahí se cierra este capítulo con las campanadas, ¿no? Que dan las 4 en una iglesia. Ahí hay algún tipo de respuesta a lo que decíamos antes de si son o no una contradicción la justicia y el derecho, o la justicia y la ley, ¿no? ¿Y qué pasa ahí con esa pregunta por cuál es el modo de aplicación de la ley en este orden social? Exactamente, ¿no? Y sobre todo que esa, digamos, pregunta está acá ya representada como una pesadilla, digamos, ¿no? Como una alucinación, como un delirio del personaje, que es un efecto que se venía, digamos, anticipando desde el comienzo, ¿no? En relación a esto. Entonces, nada, menciono algunas cosas del recorrido general, ¿no? En relación con el orden social, instituciones omniabarcativas que reflejan el poder del Estado unido al poder del capital, ¿no? Uso de las tecnologías por parte del poder que generan escenas más bien de tipo pesadillesco, ¿no? Tecnologías de control y administración de los castigos como parte de este orden social, ¿no? Y de esta experiencia de sometimiento de las personas.
sustitución, ¿no?, del arte por la máquina, por el cálculo, por las máquinas del dinero, ¿no?, en fórmulas híbridas, un motivo recurrente. Y entonces a esto nos referimos cuando dijimos, digamos, en algún momento que ante la pregunta por el orden social futuro, ¿no?, la novela responde con la utopía tecnológica y unida a la distopía moral, ¿no? Esta sería el recorrido que permite, ¿sí?, encontrar esta respuesta a esa pregunta en este material, ¿no? Creo que todavía igual se puede seguir pensando sobre la posición de la novela, ¿no?, respecto del orden social presente, ¿sí?, a partir de esta construcción. Creo que no está cerrada esa cuestión, ¿no? Bueno, este es el recorrido, observaciones y preguntas o comentarios a partir de sus lecturas. También a mí, por ejemplo, me encantaría saber qué piensan en relación con estos temas en sus investigaciones, ¿no? No solamente en la novela de Verne. Siempre quiero como saber eso, así que si tienen ganas como ponerlo en relación también, está bueno que lo conversemos. Perdón. Yo tomé nota del comentario que hizo Jerónimo sobre las obras de Offenbach, porque justo, bueno, me había anotado para exponer cuando toque la unidad de Wagner, porque claro, justo en la presentación había comentado eso, que me intrigaba un montón cómo Wagner plantea esta cuestión del arte del futuro y toda la innovación tecnológica, pero las máscaras que usa es el repertorio mitológico. Y estuve leyendo alguna de la bibliografía que menciona en el programa y otras cosas, y sí hay una corriente bastante fuerte de interpretación, de leerlo en términos alegóricos como críticas de la industria o de este tipo de cosas, y como que ahora me empiezo a cerrar un poquito por donde, para preparar ese resumen. Bueno. Y después en la novela de Verne me quedé pensando, quizás, no es por ahí el tema de las distopías, no es el género que más tengo leído, pero ¿cuál sería la relación del héroe individual y la posibilidad de un héroe comunitario? Porque vemos todo a través de Michelle, pero es un personaje absolutamente solitario. Después conoce a Lucy, pero Lucy es bastante pasiva y secundaria, pero esta idea de que no parece haber lugar para lo colectivo, digamos. No sé si está tematizado precisamente desde la ausencia, es decir, es imposible y ni siquiera o por ahí a mí se me pasa un poco por alto, pero siempre el héroe de este tipo de historias es un héroe solitario, individual, y bueno, podemos ver que hay algún movimiento o alguna cosa subterránea de resistencia, pero no aparece en primer plano o tematizado como... Tal cual. Este Sí, sentido. tal cual es así. Lo colectivo en realidad es la masa, ¿no? Asimilada al sistema. Y luego lo que hay es esta especie de hermandad humanista, de personas de distintas edades, ¿no?, en distintas situaciones también, porque el tío Huguenán, digamos, si bien tiene su ejército de libros, no es efectivamente alguien que encabece una resistencia muy activa, y es el que lo manda a trabajar, ¿no?, para poder estar con Lucy junto con Richelieu. Entonces, efectivamente, no hay una articulación colectiva del lado de la resistencia a ese orden. Claramente es una novela que elude los conflictos de clase, que elude cualquier tipo de forma de articulación de resistencia colectiva, y lo que hay es fratria. Hay tres varones que se aman, simplemente, y que buscan sostener modos de sociabilidad en ese sentido. Así es. Sí. Sí, habría que ver esa parte sobre la ausencia de revolución, ¿no? O sea, cómo leerla. Porque aparece como una salida posible pero improbable, digamos, ¿no?, contra el orden del progreso. O sea, esa es la figura que aparece ahí, pero es lo máximo, digamos, que puede ligarse con algún gesto de rebelión, ¿no?, organizado, y aparece como fuera, ¿no?, del campo probable. Yo también lo que había notado es, en relación con eso, el tema de la guerra, la ausencia de guerras, porque efectivamente como que no hay motivo para pelearse.
Y en un momento, uno de los personajes en ese capítulo de las bocas inútiles dice justamente, el que era como militar o tenía ese... Sí. Bueno, ese justamente hablaba de que en el futuro, en ese futuro del futuro, puede llegar a haber guerras por dinero y para crear armas. Entonces estaba también todo como eso, como la revolución no está, pero sí está reproducir un mecanismo bélico para seguir produciendo tecnología y para seguir reproduciendo el mercado. Porque me da la sensación de que el argumento tanto de la disolución de la política, la disolución de los conflictos bélicos, como la posibilidad de la reactivación de los conflictos bélicos, está siempre mediada por la cuestión utilitaria o de monetarización o de pensarlo, de medirlo con la vara, ¿no? De eso, que es un orden social basado en el dinero, en la producción, en lo financiero. Entonces siempre aparece tanto como variable explicativa del fin de la política, como de esa posibilidad es muy ambivalente esa escena, ¿viste? Porque está muy relacionada la imagen bélica con la literatura. Aparece la idea de que ya no hay guerras, porque el dinero ha disuelto la necesidad de la guerra, pero que sin embargo podría volver, ¿no? Pero sin embargo podría volver, y a su vez está unido con la idea de batirse por el honor, de estas almas bellas que tienen valores que el dinero no puede comprar. Entonces ahí la figura de lo bélico es muy compleja, como muchas otras cosas de esta novela, que al principio parecen solamente caricaturas, y en realidad, sobre todo leyendo las apreciaciones del narrador, encontramos una fuerte ambivalencia. Sí.